Salmos, capítulo 139. El conocimiento profundo de Dios. Conocimiento profundo de Dios. Qué importante, hermano, este salmo, porque yo recuerdo, yo creo que usted también está de acuerdo conmigo, que cuando estudiamos el libro de Job, conocimos de los atributos de Dios, ¿cierto? Del poder de Dios, la omnipotencia de Dios, ¿cierto? Y conocimos acerca de la omnisciencia de Dios. Usted recuerda, por ejemplo, esa lista de preguntas que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo...? Etcétera, ¿cierto? Siempre Dios confrontó a Job con estas expresiones acerca de su maravillosa creación, su infinita inteligencia y glorioso poder en todo lo que es la creación en general. Pero este salmo nos habla de Dios en cuanto a la relación con nosotros. La relación con nosotros. Aquí es donde nosotros podemos llegar a conocer más a Dios. Dios nos conoce más de lo que creemos y pensamos. Hermano, esto a mí me dejó bien como impactado. Que Dios nos conoce más de lo que nosotros creemos y pensamos. Dios te conoce mucho más, aún más que ti mismo. Yo hablaba de esto hace un tiempo atrás acerca, por ejemplo, del potencial. El potencial son esas capacidades que están dormidas en nosotros y que tenemos que en algún momento desarrollar, ¿cierto? Pero están allí guardadas y solo Dios conoce ese potencial nuestro. Porque a veces nosotros no asumimos el tema, los desafíos, las circunstancias, problemas o la creatividad, y a veces en situaciones de crisis nosotros tenemos que desarrollar el potencial, tenemos que activar nuestra imaginación, de alguna manera generar el ingreso, por ejemplo, para la familia. Hay gente que ha descubierto maneras de ganarse la vida de una forma creativa, emprendedora, y que a la larga se han transformado en empresarios y no sabían que tenían ese potencial. Y yo creo, hermanos, que en las manos de Dios, Dios siempre nos llevará a que nosotros desarrollemos nuestro potencial, porque Dios nos conoce más de lo que creemos y pensamos. Dios sabe todo acerca de nuestras vidas, aún antes de conocerlo. En nuestras relaciones personales, generalmente, cuando uno conoce a una persona, ahí comienza el conocimiento mutuo, ¿cierto? Tal vez la persona tenía alguna referencia de mí y yo de ella, pero cuando nos presentamos formalmente y comenzamos una relación de amistad, ahí comenzamos a conocernos. Sin embargo, con Dios no es así. Dios nos conoce antes de que nosotros le conozcamos. Dios nos conoce desde el momento de nuestra gestación. Dios ya nos conoce y conoce todo. ¡Qué increíble! Aún yo negando a veces la existencia de Dios, o renegando contra Dios, o riéndome de los que creen en Dios. Sin embargo, Dios ya me conocía y me amaba. Y eso también me sorprende. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal de nosotros. Y en este salmo lo vamos a ver bien, que sus pensamientos siempre son para bien. Dios tiene el deseo de que le conozcamos personalmente y profundamente. Personalmente y profundamente. No solo conocer los hechos históricos de Dios, sino conocer a Dios como persona. Conocer a Dios personalmente y en una dimensión no solamente de su palabra, sino que también que conozcamos su poder,
Dios quiere que también conozcamos su corazón. Qué importante es, hermanos, cuando uno conoce los sentimientos de otra persona. Los verdaderos sentimientos, los sentimientos nobles. Y generalmente nosotros los seres humanos somos reservados en cuanto a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y poco a poco revelamos nuestros sentimientos cuando se genera una relación de confianza, ¿cierto? No a cualquiera le decimos lo que sentimos. Y Dios quiere que nosotros conozcamos sus sentimientos con nosotros. Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros podemos conocer su corazón a través de los evangelios. Los evangelios nos revelan cómo es el corazón del Señor Jesucristo. Usted mira las parábolas, mira los milagros, mira el actuar del Señor frente a distintas situaciones y escenarios, y uno de ahí va conociendo el corazón de Dios. Lo que a mí me desarmó con respecto a conocer a Dios, porque uno siempre tiene a veces conceptos preconcebidos, ¿cierto? Que nos han inculcado desde niños, pero cuando yo llego a Lucas 15, la parábola de hijo pródigo, y veo un padre que ama tanto a su hijo, aunque el hijo se rebela, aunque el hijo se va, aunque el hijo le pide la herencia, aunque el hijo disipa todo lo que el padre le entregó, el padre no le retiene, el padre no trata de convencerlo, el padre no lo castiga, no lo elimina de su registro como hijo, sino por el contrario, el padre lo espera para recibirlo, para abrazarlo, para hacer una fiesta, porque lo había recuperado. Hermano, y decía el autor de este libro que yo vi de Lucas 15, decía que en realidad esa parábola no es una parábola del hijo pródigo, sino que más bien debería ser la del padre amoroso, la del padre fiel. Y ese capítulo revela, saca a la luz realmente los sentimientos de Dios hacia nosotros. También Dios quiere que tengamos presente en nuestra vida diaria sus atributos. Porque a veces cuando estudiamos teología o estudiamos doctrina, decimos que Él es omnisciente, omnipresente, ¿cierto? Y todos sus atributos, pero a veces los tenemos en un concepto intelectual y no incorporado en nuestra forma de relacionarnos con Él. Y yo espero, hermano, que a través de esto, de esta palabra en esta mañana, que usted pueda tener presente los atributos de Dios, los cuales a usted le ayudarán más a pensar en Él, le ayudarán a clamar más a Él en situaciones que usted pueda estar viviendo. Generalmente nosotros somos como muy dependientes, autosuficientes. Y Dios dice, uy, cómo me gustaría ayudarte en esto, pero pídeme, ¿cierto? Clama a mí. No lo hacemos. Cuando ya estamos en el punto de aflicción extrema, allí recién. Y Dios dice, ¿para qué tuviste que sufrir tanto? Si podrías haber clamado a mí. Si dice antes, ¿cierto? Dios sabe que cuando le conocemos seremos más dependientes de Él y no tanto de nosotros mismos. Qué hermoso es este desafío de vivir la aventura, de aprender a depender de Él y no tanto de nosotros mismos. ¡Wow! Yo no tengo todo el control. Usted tampoco. Dios sí. Y mientras más le conozco, más debo aprender a depender más de Él y menos de mí. También Dios conoce nuestras limitaciones. Dios conoce nuestras debilidades. Y aún así nos ama.
¿Verdad? Dios conoce mis debilidades, mi talón de Aquiles, mi punto débil. Dios sabe dónde el enemigo me hace la vida difícil. Dios sabe. Y aún así, Dios nos ama y nos anhela. Dios escogió adoptarnos tal cual somos. Qué importante es, mira tu vida. Y aún así Dios decidió adoptarte. Tal cual somos. Y Él nos amaba mucho antes de que nosotros le amáramos a Él. Mucho antes. Él ya tenía su amor apasionado por cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra historia. El historial, ¿cierto? El oscuro pasado de cada uno de nosotros. Dios conoce eso, pero su amor es tan grande que con todo eso aún así Él quiere glorificarse ofreciéndonos una nueva vida. Una vida nueva. Una vida mejor. Aún conociendo nuestro pasado y nuestra historia. Porque a veces los enamorados, ¿cierto? Siempre ocultan la cara fea de ellos, ¿cierto? Siempre ocultan los defectos, siempre ocultan las aventuras que tuvieron, siempre ocultan todo eso, lo mañoso que son para comer, etcétera. Pero después cuando ya la atrapan, ¿cierto? Ahí sale el verdadero yo. Pero ya es tarde, ¿cierto? Ay. Pero el amor de Dios es diferente. Dios te conoce enterito, completamente, tu historia, todo donde anduviste, lo que hiciste, lo que no hiciste, todo. Y aún así, te ama y te esperó. Te esperó hasta que tú abriste tu corazón para que Él pudiera entrar en esa relación, en ese vínculo de padre con hijo. Entonces, hermanos, este salmo nos enseña, primero, la omnisciencia de Dios. Dice que nos examina. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cierto? Dios es omnisciente. Y si podemos definir eso, es decir, Él lo sabe todo. La omnisciencia de Dios nos examina. Esta expresión tiene que ver con la actitud del salmista que se somete dócilmente y reconoce como el paciente ante su médico el derecho de revisarle, de examinarle. No solo el cuerpo, sino también el alma, el espíritu. Hermanos, usted sabe que el doctor tiene, bueno, por su título, por su preparación, por sus estudios, está capacitado, ¿cierto?, para examinar a una persona y determinar ciertas patologías, enfermedades. Y cuando uno va donde el doctor, uno no puede andar con mentiras, ¿cierto? No puede ocultarle cosas al médico, porque si las oculta va en su propio perjuicio. Cuando uno va al médico tiene que ser muy honesto, muy sincero, porque es la única manera en que el doctor pueda, viendo los síntomas y asociado a esas conductas, puede determinar ciertas enfermedades. En esa misma actitud el salmista está dispuesto a ser examinado por Dios. Y eso también debe estar en nosotros, de someternos dócilmente ante el Señor, en ese derecho de examinarnos. Tú me has examinado y me has conocido.
Es decir, Dios conoce nuestra manera de ser. Sí. Dios conoce tu manera de pensar. Sabe cómo tú piensas. Dios conoce tus motivaciones personales. Dios las sabe. ¿Qué cosas a ti te motivan? ¿Qué cosas es como que lubrican, ¿cierto?, tu engranaje y tú funcionas mejor? Él conoce tus objetivos, cuáles son tus metas en la vida. Él conoce tus deseos, tus gustos. También conoce tu corazón, si es rencoroso o no es rencoroso. También Él conoce tus complejos, tu personalidad. Él conoce tus fobias, qué cosas te irritan, qué cosas no soportas. Él también conoce tu resentimiento o tendencias a ser resentido. Y si hay alguien que conoce tu carácter, ese es Dios. Verdaderamente, solo Dios conoce tu carácter. También Él conoce tus actitudes o tu forma de enfrentar las circunstancias, tanto las buenas como las malas. Es decir, conoce toda tu personalidad. Tú me has examinado y conocido. Él conoce también tu humor. Sí. Si tienes sentido del humor o no lo tienes. ¿Hasta dónde soportas una broma o qué tipo de broma te gusta hacer? También sabe si tus chistes causan efectos o no. ¿Por qué se ríen, hermanos? Yo no he dicho nada. No, sí me ha contado buenos chistes, Gerardo. Buenos. Conoce también nuestras habilidades. Porque a veces la actitud nos condiciona. En el fondo no queremos, pero sí Dios sabe nuestras habilidades. Hermano, me impresiona, por ejemplo, el diálogo de Dios con Moisés. Moisés buscando todo tipo de excusas, pero sin embargo Dios sabía el potencial del liderazgo que tenía Moisés. Y Moisés buscando por aquí y por acá la excusa para no ir, para no hacerlo. Pero Dios sabía y puso sus ojos en Moisés, porque Él sabía el potencial del liderazgo que había en Moisés. De esa misma forma, Dios nos conoce. Dios conoce nuestro potencial. Dios conoce nuestras habilidades. Conoce nuestro egoísmo. El que todo gira en torno a mí. Que todos se preocupen de mí. Y conoce también nuestra generosidad. Si somos altruistas. Conoce nuestros temores. También conoce nuestra fe. Nuestra fe. Conoce también nuestros malos hábitos. Nuestros malos hábitos. Para Él no le son ocultos. Me da vergüenza un poco esto. Decirlo. Pero también Dios es testigo de nuestros buenos hábitos. Porque en el fondo, hermano, estamos diciéndole, Señor, tú me has examinado y conocido. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Es decir, Dios nos conoce en reposo y en acción. En todas las actividades de nuestra vida diaria, Dios nos conoce. Un comentario decía que bueno es conocer al Dios que ya nos conoce. También Dios nos entiende. Solo Dios puede conocer no solo lo que pensamos, sino también las motivaciones de nuestros pensamientos y aún las más escondidas.
Hay estrategias. A veces hay formas que utilizamos los seres humanos para obtener ciertos beneficios mediante una estrategia. Donde disimulamos, donde aparentamos, donde decimos, pero aún todo eso, el ser humano detecta a veces tarde la estrategia, pero Dios la conoce desde la raíz, desde la motivación, desde el mismo momento que también Dios nos escudriña. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios puede ver la más profunda de nuestras actitudes. Escudriñar tiene que ver con escarbar. Una cosa es lo que está en la superficie, pero otra cosa es lo que está escondido. Por lo tanto, Dios puede ver la más profunda de nuestras conductas. El ser humano por naturaleza es astuto. Puede fingir, puede mentir, puede ser un buen actor o actriz. No inclinemos la balanza para, ¿cierto? Puede aparentar. Dios sabe cuando la cosa es de la boca para afuera y cuando es del corazón. Solo Dios, hermanos, hace una lectura exacta y precisa acerca de cada uno de nuestros actos. Wow. ¿Es así? Dios conoce el lenguaje. Dice: aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios puede anticiparse a la palabra que emplearemos. Y aún así Dios puede darnos alguna alerta para que no usemos un lenguaje que pueda ser ofensivo o no edificante. Decía un comentario sobre esto, decía: muchas veces nos arrepentimos de las cosas que decimos, pocas veces nos arrepentimos de las cosas que no decimos. Increíble, Dios ya lo sabe. Hermanos, yo creo que aquí la conexión que usted tiene con Dios, la conciencia de ser hijo de Dios, le puede a usted dar sabiduría en el sentido de usar adecuadamente cada una de sus palabras. Si tuviera conciencia de este texto, donde Él ya sabe lo que usted está a punto de soltar, a punto de decir. Dios le manda una señal de alerta, una alarma, se activan, no sé, luces. El Espíritu Santo de alguna manera trata de hacerle sentir a usted que no lo diga. Wow. No está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Nos rodea. Versículo 5 dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ese nos rodea. Dios extiende a nuestro alrededor un cerco, una cubierta que no puede ser vulnerada. Usted recuerda el caso de Job. El enemigo dijo: no lo puedo tocar porque tú lo tienes cercado. No me puedo acercar a él porque tú tienes un vallado que me impide. Quítale eso y verás cómo le va. Hermanos, de esa manera Dios nos rodea. Su protección es completa. Su protección es infranqueable. Su protección es permanente y segura. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y finalmente en esto de la omnisciencia de Dios, Dios nos asombra. Versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender.
Entender este formidable conocimiento que Dios tiene de nosotros solo puede maravillarnos. Qué bueno es conocer desde este salmo a este Dios tan maravilloso y que tanto nos conoce. Tomar conciencia de su infinito conocimiento de nosotros debería hacernos más sinceros y más honestos con Él. Sí. O sea, desde este punto de vista, este capítulo, ¿cierto?, del Salmo, debe llevarnos a nosotros a ser más sinceros y más honestos con Él. Usted recuerda en el Evangelio, el publicano que estaba orando y decía, gracias que no soy como este personaje que está aquí al lado mío. El otro no se atrevía a pronunciar palabra porque su conciencia de la omnisciencia de Dios era mucho mayor y eso le movía a ser mucho más honestos y a reconocer su verdadera condición. Dios no se impresiona por lo que decimos. Dios se impresiona por la sinceridad que tenemos cuando hablamos con Él. Dios no se impresiona por las palabras que usamos. Dios se impresiona por nuestro quebranto, por nuestra actitud humilde, por nuestra verdadera confesión. Eso impresiona a Dios. No impresiona el tono ni la religiosidad. Dios quiere la sinceridad, esa honestidad. Y realmente, hermanos, si hay algo que puede ayudar en tu crecimiento, en tu vida espiritual, es ser honesto con Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe. Él ya conoció tu plan. Él conoció todo lo malo que hiciste, todo lo que tú planificaste impíamente. Y aún así te sigue amando y espera que tú reconozcas honestamente tu pecado. Wow. Segundo, como estamos con juguete nuevo, así que yo estoy ahorrando, no sé si vamos a seguir usándolo, pero está bien. La omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, es decir, Él no está limitado por la distancia o el espacio. Dios siempre está presente. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde pueda huir. No hay lugar. No existe un lugar donde te puedas evadir de Dios. Lamentablemente esta pregunta no tiene respuesta. Su presencia y su espíritu están en todas partes. Dios es omnipresente. Dice, si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Buscar en las dimensiones verticales, de irme a los confines. Si tomare, dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. O si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Imagínense, el salmista está pensando en, si yo subo a los cielos, ¿puedo ir más alto que Dios? Abdías 4 dice, si te remontares como el águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré. Ahora si me voy a lo profundo, estoy hablando de las dimensiones verticales, si yo descendiere al lugar de los muertos, a las profundidades del abismo, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Ahora si yo me fuera en lo horizontal, si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, si me fuera tras el horizonte, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué me enseña esto? Qué bueno es saber que Dios piensa de nosotros con pensamientos de amor. Hermano, y no importa cuán perdido o alejado estés de Dios, solo un clamor a Él y tu gracia te puede alcanzar. No importa cuán perdido, no importa, dice en el Seol, no importa cuán profundo haya descendido tu vida, no importa cuán oscuro sea tu caminar, cuán tenebrosa y turbia sea el estilo de vida que estás llevando, para Dios no hay nada imposible. Y desde cualquier lugar o circunstancia, Él puede guiarte al buen camino. Qué importante es, hermanos, a veces pensamos que estamos tan perdidos, que no tenemos remedio, que no hay salvación. Sin embargo, su gracia ahí puede también alcanzarnos. A veces pensamos que hemos descendido tanto en rebajar la calidad moral de la vida que hemos llevado, y pensamos que Dios ya como que tiene un límite y deja de amar, y que los que siguen descendiendo ya no tienen posibilidad. Dios sigue amándonos. Y dice allí, aún allí, dice, me asirá a tu diestra. Aún de allí tú puedes tomarme. Hermanos, nuestra conciencia de la presencia de Dios nos ayuda a entender su gracia. Conocí un joven que había conocido a Dios como a los 20 años y ya llevaba como 8 años lejos de Dios. Lejos de Dios. Un día en un paseo, él había tenido tal ingesta de alcohol, decepcionado por el ambiente en que había caído, de estar con personas que no le identificaban, y en su estado no podía incorporarse. Sin embargo, en ese momento hizo una oración muy breve, con los ojos llenos de lágrimas. Le dijo: Dios, sácame de aquí. Y nada más. Dios, sácame de 4 palabras. Suficiente. De allí Dios lo sacó. No fue un milagro instantáneo, pero fue un proceso amoroso que comenzó desde aquel lugar de tinieblas para llegar a ser guiado, porque dice su palabra: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, por eso que es importante que nosotros tengamos conciencia de aquellos que están perdidos, de aquellos que una vez conocieron el camino, de aquellos que una vez le sirvieron. Mi oración puede tener un efecto mucho más glorioso que mi discurso. Dios sabe cómo tratarle. Dios sabe cómo quebrantarle. Dios sabe cómo empujar las circunstancias para que Él pueda volverse nuevamente al servicio de Él. Me gustó esto, hermanos, lo encontré precioso, porque para Dios no hay caso perdido. Mi corazón compasivo debe estar siempre enfocado en la oración, porque Dios puede y sabe cómo y qué elementos tomar para atraer nuevamente a Él a una persona que se alejó. Finalmente,
la omnipotencia de Dios. Dios nos formó, Dios nos hizo desde el vientre de nuestra madre. Dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire, aquí hay dos expresiones que son parecidas, pero no significan lo mismo. Dice, tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando habla de entrañas, está literalmente, tú creaste mis riñones. ¿Ah? Y cuando habla de riñones, que traducido a la versión Valera 60, entrañas, se refiere a nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos. Es decir, Dios formó también mi psiquis. Dios formó el área de las emociones y de los sentimientos en mi alma. Dios me equipó con esa capacidad de amar, de apasionarme, de entusiasmarme. Y también Dios me hizo en el vientre de mi madre. Leía acerca de esto, porque el salmista estalla en una expresión de alabanza sobre la creación de Dios en el ser humano. Pero él dice que lo hizo, dice, en oculto fui formado, dice el versículo 15, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Él dice, los artistas, los grandes maestros, cuando están creando una obra de arte, necesitan mucha luz para, ¿cierto?, las pinceladas, los trazos, los tonos de los colores y todo eso. Las obras de arte son hechas así, a una luz adecuada, ¿cierto? Sin embargo, Dios le hizo a usted una maravillosa obra de arte en la más profunda oscuridad. ¿Qué le parece? Dios nos creó, Dios nos hizo. Hay una ciencia que es la fisiología, y es la ciencia que estudia cómo funcionan los organismos vivos. Pero Dios es nuestro creador. Los científicos tratan de entender cómo funcionan, ¿cierto? Los instintos, los órganos, los sentidos, etc. Sin embargo, Dios nos hizo. Más que el fisiólogo, Él nos conoce exactamente como somos. Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. Dios puso su mano desde nuestro estado embrionario. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios te vio siendo una criatura milimétrica. Ya el ojo de Dios estaba puesto sobre tu vida. Y Dios protegió el embarazo de tu madre, porque estabas tú ahí. Hermanos, Dios te guardó todos los meses que fueron necesarios hasta que salgas a la luz. Yo no sé si fuiste un hijo deseado o no deseado, si nadie te esperaba o todos te esperaban. No sabemos si tu madre tuvo un buen embarazo o un mal embarazo, pero Dios ya te amaba. Dios ya te amaba. Hoy día, hermanos, estamos sufriendo este ataque de estas leyes que se están gestando. Aborto en 3 causales. ¿Qué culpa tiene un inocente?
No, es que fue violada. Pero la ley, el proyecto de ley no dice si tiene que haber una persona procesada por la violación para que se proceda al aborto. No hay. Y lo que también se omite es que esa criatura que está en el vientre tiene una carga genética 50% del padre, 50% de la madre. Y aún así es condenado a muerte. Eso es lo que se quiere hacer. Por eso me gusta esta expresión. No fue encubierto de ti mi cuerpo, en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En tu libro Dios sabía, por ejemplo, tu diseño. Dios conocía tu estatura, tu color de piel, el color de tus ojos. Dios sabía todo de ti. En su libro ya estaban escritos, registrados, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, la omnipotencia de Dios, la maravilla de la creación, el diseño del ser humano. Todavía los científicos no terminan de conocer realmente cómo funciona exactamente el ser humano. Hay misterios todavía, por ejemplo, en el cerebro que no han podido dilucidar. Finalmente, David, algunos dicen que no fue David, pero para otros sí fue David, el autor de este salmo. David le hace un homenaje a Dios. Y este homenaje es por la infinita y preciosa mente que Dios tiene. La infinita mente de Dios. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. David reconoce el interés profundo que Dios ha puesto en él, su providencia, y esto me asombra, me gusta, su providencia ha previsto y provisto en todas las circunstancias en que te habías de hallar, y ha ordenado todas las cosas para tu bien, para que llegues finalmente a conocerle y servirle. A veces lo decimos muy rápidamente: los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cómo, hermanos, al mirar su omnisciencia, su omnipotencia, omnipresencia, centrado todo esto, enfocado en tu persona, no te hace pensar en el propósito que Él tuvo para ti y que tiene todavía para ti? David está diciendo: Señor, estoy asombrado, porque mi familia, mi propio padre me tenía cuidando su rebaño y nunca vio lo que tú vistes en mí. Hermanos, y así es. Nuestros propios padres limitados no pueden ver lo que Dios ha visto en usted. Y cuando David se convence de esto, no fue fácil, costó años, fueron años difíciles, pero finalmente David fue el rey y reinó durante 40 años. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Es posible enumerar todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿No trae esto un grado de gratitud mayor
de saber que Dios te guardó, te cuidó, te protegió, estuvo contigo. Dice, despierto y aún estoy contigo, porque no es un sueño la realidad de una relación así de profunda con Dios. No es estar soñando, muy por el contrario. David honra a Dios, le hace un homenaje a Dios. Primero dijimos por su infinita mente. Segundo, él defiende a Dios por la injusticia del hombre contra él. Declara que los que ofenden a Dios no prosperarán. Dice, de cierto Dios harás morir al impío, y apartados de mí, hombres sanguinarios. David se la juega por Dios y declara que los enemigos de Dios son también sus enemigos. Rechaza que se blasfeme contra Dios. Y rechaza que se tome el nombre de Dios en vano. Y dígame si esto no está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Quieren prohibir la Biblia? ¿Quieren prohibir que se ore, que se invoque el nombre de Dios? Y cualquiera se limpia la boca con Dios y con los hijos de Dios. David está enfocado en dar un homenaje a Dios, porque él tomó conciencia de su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y finalmente, David le da un homenaje a Dios por el privilegio de ser examinado por Dios. Que Dios haya fijado sus ojos en él. Dice versículo 23, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. No es un honor que el Creador de toda la creación fije tus ojos en ti. En ti, no el que está detrás, ni el que está a tu lado, ni el que está delante, en ti. No es un privilegio de que Dios conozca tu corazón. Y al decir esto no te desafía para que tu vida, que Dios entre en tus pensamientos. He visto una propaganda de uno que se llama El Mentalista. Y este mentalista se queda mirando a un niñito de unos 12, 13 años y le dice, tienes el privilegio de que me voy a meter en tu mente. Hermanos, Dios también para bendecirnos. También da un homenaje por el privilegio de ser probado por Dios. Pruébame, dice. ¿No es un gran riesgo para ti que Dios te someta a prueba? ¿Qué quedará de ti? ¿Qué quedaría de nosotros? Pero también por el honor de ser corregido por Dios. ¿No es intimidante saber que Dios puede corregir tu modo de caminar, como lo hizo por ejemplo con Jacob? Que aunque para el mundo caminaba derecho, sin embargo, su encuentro con el ángel lo dejó caminando de otra manera hasta que partió de esta vida. Dios tiene sus métodos. ¿Hasta dónde le permitirías a Dios corregirte sin quebrarte y renegar de Él? Con todo lo que hemos conocido de Dios, creo que podemos dar el paso de fe. Por el honor también de ser guiado por Dios. Y guía, me dice, en el camino eterno. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecerle? Y dispuesto a renunciar a tus planes y a todo lo que posees para seguir el camino que Él te muestra. Hermanos, usted tiene la decisión.
Usted sabe qué respuesta darle a Dios. Pero si hay algo glorioso en esto es que siempre sus pensamientos para usted son de bien y no de mal. Oramos un momento. Señor, te agradecemos la palabra, te agradecemos, Señor, el que podamos tomar conciencia de tus atributos gloriosos. Tomar conciencia, Señor, de tu infinito poder, de tu infinita sabiduría, de tu infinita presencia. Señor, tú nos has conocido. Aún, Señor, sabías de nosotros antes de que nuestra madre tomara conciencia de que ahí estábamos. Y ya tu amor estaba hacia cada uno de nosotros. Señor, también fuiste testigo de todo nuestro historial y aún de los momentos más difíciles y más tristes. Sentimos, Señor, que solo tú nos sacaste adelante, que solo tú nos guardaste y tú nos protegiste. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y que este salmo le pueda inspirar, Señor, a depender más de ti, a confiar más en ti, a esperar siempre lo mejor de ti y a creer, Señor, que aún por muy difíciles que sean las circunstancias, tu providencia siempre nos llevará a entender, Señor, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Tú transformas, Señor, toda maldición en bendición, todo problema en oportunidad, toda debilidad en fortaleza y toda pobreza en riqueza. Señor, bendice a mis hermanos que han venido en esta mañana fría de agosto. Bendíceles, Señor, y que tomen conciencia, Señor, de que solo tú puedes guiarles por el camino eterno. Porque no sabemos, Señor, cuándo tú nos llamarás a tu presencia. Sin embargo, Señor, debemos siempre estar preparados para que ese momento, Señor, nos pille apercibidos, cubiertos, vestidos. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.